Amoroso Padre Celestial, damos gracias por este momento. Los saludo con amor de parte de Dios. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Le doy una bienvenida a esta administración que Dios va a tener a través de mi vida. Queremos darle gloria a Dios siempre que nos da la palabra. Quiero llevarlos a una oración y entramos a una palabra que Dios me dio para compartir contigo. Se llama conversar de manera agradable. Por eso y en esa razón comencé de esta manera, porque se trata de conversación y cada vez que predicamos no es otra cosa más que conversar lo que Dios me ha dicho para platicarle a ustedes. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia. Y a través de Jesucristo, Padre, te pedimos que abras nuestros ojos del entendimiento para poder ver y comprender lo que tú nos quieres hablar. Padre, yo te pido con todo mi corazón que me uses para tu honra y tu gloria, declarando que yo te necesito, que sin ti nada puedo hacer y nada puedo tampoco hablar ni predicar, porque tú eres el que me ha llamado. Lo creo, sé quién me ha llamado y sé que eres tú, Jehová Dios de los ejércitos, y que a través de Jesucristo tú has sido moldeando mi vida y moldeando el ministerio para el cual tú me has llamado. Con humildad yo tomo esta palabra y declaro que el Espíritu Santo hace lo hermoso que sabe hacer en medio de mí, en medio de tu pueblo y a través de mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero comenzar a decirles que todo este tiempo que hemos estado en Sonora ha sido un privilegio estar en un trato con Dios, en un mover espiritual, y que dentro de muchas personas que hemos tenido la oportunidad de conocer, hay una persona muy especial que quiero mencionar, que Dios ha usado muy especialmente en mi ministerio. Y él es Raimundo, esposo de Carmen, una persona que a lo mejor ni él se ha dado cuenta cómo Dios lo ha usado en mi vida ministerial. Y ese hombre, Raimundo, es de una tribu llamada Yaqui aquí en Sonora, que doy gracias a Dios por conocerlo. Y lo bendigo en esta hora. La palabra que me dio a mí salió de ahí, precisamente pensando en ese ser humano. Y si lo repito, el título se llama Conversar de manera agradable. Un tropezón al hablar es peor que un tropezón al caminar, porque cuando uno se tropieza al caminar, pues te vas a romper la boca quizás, pero un tropezón al hablar va a sembrar una semilla muy profunda en la vida con la que tú te tropezaste y dijiste algo, y esa palabra sembró una semilla que es tormenta, es algo que no van a poder descansar ni dormir, es algo que va a perdurar por mucho tiempo. Hay palabras que son de vida, pero también las palabras pueden ser semillas de muerte y germinan en los corazones. Y a eso me refiero cuando es un tropezón al hablar, es peor que un tropezón al caminar. Por esta razón, por medio del apóstol Pablo nos da un consejo que es fundamental aplicar a toda situación dentro y fuera de la congregación, especialmente en nuestro hogar. Es muy importante lo que nosotros conversamos, lo que hablamos, lo que nos decimos, pero especialmente en el hogar. Dice en Colosenses, y lo voy a leer en una versión de traducción del lenguaje actual, Colosenses 4, 5 y versículo 6. Dice la palabra, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Qué hermoso cuando Dios nos dice que nosotros aprovechemos toda oportunidad con las personas que no confían en Cristo. Si Dios te da la oportunidad de hablar con una persona que no confía en Cristo, nosotros debemos de ser nuestro hablar, como dice la palabra, aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos y hablen siempre de cosas buenas y díganlas de manera agradable y piensen bien cómo deben de contestar a cada uno. Sin duda, una lengua ingobernable puede hacer mucho daño.
Cuando nosotros solamente estamos con ese tipo de personas, ese tipo de personas habla en doble sentido, siempre anda riendo, vacilando, haciendo bromas de todo, son las personas que no confían en Cristo. Pues Dios nos da el consejo a través del apóstol Pablo de que no seamos como ellos, sino que nosotros seamos con, con palabras diferentes, con palabras buenas, de manera agradables y no de doble sentido. Dice los consejos en Proverbios 18, versículo 21 y 22 en el lenguaje actual. La palabra de Dios dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren de consecuencias. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Qué hermoso poder entender que si nosotros los que estamos casados ya tenemos esposa, tenemos lo mejor que Dios nos ha dado. Si podemos comprender eso como hombre, como varón, de verdad podemos entender, ya tenemos lo mejor de parte de Dios. Pero habemos muchos hombres que no hemos entendido esa parte. ¿Y qué hacemos? En lugar de amar a nuestras esposas como Dios nos manda, hacemos cosas que Dios no nos está mandando. Esas mujeres que constantemente están queriendo huir de su hogar en lugar de estar ahí. Esas mujeres que son maltratadas verbalmente y que cada palabra que están sembrando en su corazón germinan de una manera, como dice el proverbio, dice, tiene el poder para dar vida o tiene el poder para quitarla. Es tremendo estar en una posición cuando esa mujer, en lugar de recibir palabras de vida, está recibiendo semillas de muerte. Podemos comprender muchas cosas a nuestro alrededor y podemos darnos cuenta de por qué pasa lo que pasa en un matrimonio y qué es lo que está sucediendo en una mujer. Y nosotros, nuestro pobre consejo puede decir, pues échale ganas, y no podemos comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, que toda palabra son semillas y son semillas de vida o son semillas de muerte. Escrito está. Quiero llevarte a seguir hablando palabra de Dios. Dice en Gálatas 5, 22 y 23 en el lenguaje actual. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Cuando Dios nos dice a través de Pablo a los Gálatas que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, eso nos llena de alegría, de gozo. No necesitamos una cerveza, un cigarro, una droga. No necesitamos eso para estar alegres, porque el gozo de Dios viene de arriba y es el que nos mantiene con mucha felicidad. Vivir en paz con todo, eso es una muestra de que Dios está contigo. Pero cuando no hay esa paz y se ha perdido esa paz, ¿qué creen ustedes que significa? Que Dios no está en ese lugar. ¿Y qué es lo que necesita la persona? Necesitará un calmante, necesitará un psicólogo, ¿qué necesitará una persona? Lo que necesita es a Dios. Miren, la psicología es una ciencia pues que ayuda, pero el que sobre toda ciencia es Dios. Escrito está. Nosotros podemos saber de que incluso todas las ciencias tienen limitaciones, pero ¿qué pudiera ser Dios? ¿Acaso Él tiene limitaciones también? No los tiene. Dios todo lo puede. Si Dios estuviera en cada hogar, las cosas fueran diferentes, todo marcharía de una manera diferente. Fíjense que hace muchos años en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades se compartían las Sagradas Escrituras en las escuelas. Era como una materia más, pero llegó una legislación a los Estados Unidos y quitaron, y de hecho con un cincelaron muchas estatuas de la Biblia en muchas escuelas. Y desde ahí se derrumbó la unción que había en una nación. Hoy, de verdad,
así como fue punta de lanza para bendición a muchas naciones de llevar el Evangelio, hoy por hoy es una nación que lleva, pero mucha perdición a muchas naciones, porque le dio la espalda a Dios. Cada vez que le damos la espalda a Dios, eso sucede, ya sea a nivel nación o a nivel hogar o a nivel persona. En este mundo donde vivimos estamos sometidos a mucha presión, con gente que no podemos evitar, y también nos encontramos con personas irritadas, sea en el ministerio o en otras situaciones en nuestro diario vivir. Hay muchas personas que se la viven irritadas, están enojadas, viven enojadas, todo el tiempo están peleando con ellos mismos, voltean a ver sus sombras. ¿Tú por qué me persigues? Bueno, gente, de verdad exagero con esa expresión, perdón por ello, pero es como estar enojado hasta porque te sigue la sombra. Por todo, no necesitas un porqué, solamente eres una persona irritable e irritada por todo lo que te rodea y por todo lo que te sucede. Dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 y versículo 16 en el lenguaje actual: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Cuando hablan mal de ustedes, de verdad, Dios se va a encargar de que ellos sientan vergüenza cuando están hablando de ti. Saber elegir bien las palabras, obtenemos buenos resultados. Por eso es de que el énfasis de esta predicación, enseñanza, es de que nosotros pensemos antes de hablar las cosas. Siempre yo tuve una suegra que me enseñó esa parte. Siempre pensar antes de hablar. Una mujer muy sabia que que Dios me dio la oportunidad de conocer. La buena comunicación no debe de confundirse con decir siempre lo que opinamos, porque muchos dicen, es que yo soy bien franca, es que yo soy bien franco. No se debe de confundir siempre en decir lo que sentimos, sobre todo si estamos disgustados. Es que yo voy a decir lo que tengo que decir. No es así. El consejo de Dios no es ese. Las Sagradas Escrituras indican que el poder de disturbios muestra la debilidad. Cuando nosotros estamos enojados y dentro de ese enojo comenzamos a hablar, ahí se van a mostrar muchas debilidades que nosotros tenemos, pero también se van a mostrar tus fortalezas. Cuando tú puedes controlar tu molestia, tu enojo, va a mostrar tu fortaleza, pero cuando tú hablas enojado, también das a saber tu debilidad. Dice, fíjense lo que dice Proverbios. Siempre los voy a llevar a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es para nosotros un legado, algo muy importante. Qué bueno poder aprender a hablar con palabra de Dios y no hablar con palabra de hombre, porque eso nos lleva a la confusión y al error, pero hablar con la palabra de Dios nos lleva a la sabiduría de Él. Les recuerdo que la sabiduría del hombre es siempre terrenal, animal y diabólica, pero la sabiduría de Dios es perfecta. Por eso dice en Proverbios 25-28 en el lenguaje actual: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Y también en Proverbios 29:11 dice: el necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. Tenemos un ejemplo en la familia de Moisés y sus hermanos. Aquí Moisés habla y está hablando con Jehová Dios, quien le dio una instrucción. Quiero que me acompañen al libro de Números y veamos este ejemplo de vida que Dios nos puso en las Sagradas Escrituras. Número capítulo 12, versículo 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era el más manso de todos los hombres de la época, pero en cierta ocasión no logró soportar su actitud rebelde
enfrente de toda la nación, cuando Dios le dio una instrucción muy específica, porque estaban en un desierto y tenían sed, se estaban de hecho muriendo de sed, y Dios le dijo, mira, ve, reúne con Aarón todo el pueblo y vayan hacia la peña, la roca, y háblale tú a la roca, dile de que les dé agua, pero el carácter, lo que Dios nos está aconsejando y todas las cosas que se escribieron para nuestro ejemplo se escribieron. Entonces vemos a Moisés, el hombre, como dice la palabra en número 12:3, aquel varón, Moisés, era manso más que todos los hombres. Sin embargo, no dejaba de ser un ser humano. Y en cierta ocasión, pues sí, reunieron como Dios lo había mandado a todo el pueblo, pero en lugar de hablarle como Dios le había dado la instrucción, porque quería hacer manifiesta el poder de Jehová Dios, él tomó su vara y no le habló, golpeó la piedra. Y esa desobediencia lo llevó a que él no llegara a la tierra prometida. Quiero que vayamos a la palabra. Números capítulo 20, versículos 10, 11 y 12, yo lo voy a leer ahora en el lenguaje actual. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés le dijo, óiganme bien, rebeldes. Ahí estaba una actitud porque tiene signo de admiración. Entonces, una actitud había ahí en Moisés, el hombre más manso de la tierra. Aquí había cambiado su actitud cuando le dice, óiganme bien, rebeldes. Y les hace una pregunta, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios les dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Jehová Dios le decía esto porque la instrucción era hablarle y no golpear a la roca. En el libro de Números, versículos 7 y 8 del capítulo 20, les dijo Moisés, toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir todo el pueblo. Luego, en la presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua y sacarás agua de la roca y beberán todo el pueblo y su ganado. La misericordia de Dios se manifestó allí, que aun cuando él desobedeció y golpeó la roca, la instrucción era de hablarle. Sin embargo, por misericordia, muchos creen de que Dios está con ellos cuando actúa con misericordia. Dios actúa por misericordia. Dios te bendice, Dios te da añadidura, pero por misericordia. No te lo da por otra cosa. Tú estás en desobediencia y crees que estás bien, pero no estás bien, porque la instrucción de Dios es otra. Dios dice, no robarás y robas y te sigue bendiciendo. ¿Qué es eso? Misericordia, es misericordia, solo misericordia, porque no merecemos su misericordia, pero todavía su misericordia no se ha agotado, ni se ha acabado. Todavía Dios nos da la oportunidad de ver las cosas que estamos haciendo mal y arrepentirnos, ir con Él y decirle, Padre, perdóname. Perdóname porque he fallado y he cometido pecados. Sé que tú me sigues proveyendo, aun cuando no lo merezco, por misericordia. Pero muchos creen de que como no pasó nada, no sucedió nada, no les cayó un rayo, no vino un ángel con una espada de fuego y los sacó corriendo, pues entonces piensan que todo está bien. No, no está bien. Y tenemos que ponernos a cuentas con Dios lo más antes posible, que no transcurra el tiempo. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque si continuamos, ese pecado delante de la presencia está y no se ha borrado, porque no nos hemos puesto a cuentas con Dios. ¿Qué grave es eso? Miren, por causa de eso, por haber desobedecido, Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. ¿Es grave desobedecer a Dios? Es muy grave.
Es muy grave. Aun cuando tú ya conoces la verdad y aún le fallas, es mucho más grave todavía. Dice en el Salmo 106, versículo 32 y 33, junto a las aguas de Meriba, los israelitas hicieron enojar a Dios y por culpa de ellos le fue muy mal a Moisés. Tanto le amargaron el ánimo que Moisés no midió sus palabras. ¿Cómo fue? Pues, ¿qué culpa tenía Dios? ¿Qué culpa tenían las circunstancias? Y él, por culpa de un pueblo, porque así lo dice la palabra, él desobedeció a Dios. Nosotros solo buscamos pretextos. Es que esto, el otro, y por eso lo hice. La verdad, amados hermanos, no importa tu pretexto. ¿Por qué es eso? Siempre nosotros nos vamos a justificar cuando pecamos delante de Dios. Eso es parte de la humanidad, de nuestra naturaleza carnal. Pero nosotros tenemos que entender y ser muy entendidos de que tenemos por fuerza que de verdad ponernos a cuentas con Dios lo antes posible. Es muy importante. Si Jehová Dios trató reverentemente a Moisés con sus palabras precipitadas, dicen las Sagradas Escrituras que son para nuestro ejemplo. ¿Por qué son para nuestro ejemplo lo que sucedió con Moisés? Porque en Romanos 15:4 dice la palabra, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Y en Primera de Corintios 10:11 escrito está, todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza. Eso dice, y por eso es que yo saco ejemplos que Dios dejó en las Sagradas Escrituras. Pues ¿de dónde voy a sacar ejemplos? Yo he entendido de que no le voy a decir, a ver, hermanita Lali, venga de un testimonio aquí. No, esos testimonios para el mundo sirven, pero para nosotros que predicamos la doctrina de Cristo no sirven. Por supuesto que nos sirvan, porque ¿qué va a sustituir el ejemplo que Dios escogió o el ejemplo que el pastor Víctor escogió? Por supuesto que es mucho más y único y transformador el ejemplo que Dios escogió para nuestra enseñanza, para nuestra vida, para que nosotros podamos ser edificados en el amor. Porque el ejemplo de una vida transformada aquí en la tierra, de verdad que nosotros hayamos escogido, puede ser llena de emociones y muchas cosas y sentimientos, pero hasta allí no va a transformar a nadie. Las Sagradas Escrituras alaban a quienes hablan con discreción, es decir, con sensatez y tacto. Por ejemplo, en Proverbios 10:19, en la versión lenguaje actual, dice, quienes fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Así que cuando una persona está enojada, no hay que, mejor retírate de ahí. ¿Por qué? Porque si tratas de calmar a esa persona, más dice la palabra, yo no lo digo, lo dice Dios, pues se enciende más su enojo. Y en Proverbios 17:27 dice, hablar poco es de sabios, la gente inteligente mantiene la calma. Pero sé discreto, no existe quedarse callado, más bien requiere comunicarse con gracia. Nosotros, ¿cómo vamos a comunicarnos con gracia? Con la palabra que Dios nos ha dado, la gracia que Dios nos ha dado. Si nosotros hemos encontrado gracia delante de Dios, encontraremos gracia delante de los hombres. Eso porque Dios lo estableció así. Entonces, ¿qué debemos buscar? Primeramente, encontrar gracia delante de Dios para poder encontrar gracia delante de los seres humanos. En Proverbios 12, versículo 18 dice el consejo de Dios, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. También en Proverbios 18:21, escrito en la palabra de Dios, dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Estos consejos de Proverbios son tan sabios porque provienen de Dios. No es únicamente en la congregación, las conversaciones con los compañeros de trabajo, donde hay que demostrar la amabilidad y el autodominio, porque muchos demuestran, ay, qué linda persona, qué hermoso, es tu esposo. Sí, no, si lo conocieras en casa, si supieras cómo es en casa, supieras cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos.
Allá afuera, no, pues todo el mundo, qué lindo, qué hermoso, qué bueno que llegaste y muchas fiestas, pero la verdad está en su hogar. ¿Cómo es en su hogar esa persona? También debemos de hacerlo, sobre todo nuestras buenas actitudes y modales dentro de nuestra casa, porque son los que merecen esa parte de tu vida, no los de afuera, los de tu casa. Y ese es el consejo de Dios. Dice en Proverbios 18, versículo 6 y versículo 7. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Nosotros debemos ser sabios, no necios, como dice la palabra de Dios, que abre nomás su boca y suelta palabras. ¿Saben cómo se distingue una persona que es necia, que nomás abre su boca y suelta? Esas personas siempre andan hablando en doble sentido, siempre, 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 siempre andan hablando en doble sentido, siempre andan bromeando, siempre andan fanfarroneando, siempre andan diciendo una cosa por otra, siempre, siempre. A todo mundo le pone apodos, todo. De verdad, son personas que de verdad nomás se la llevan vacilando y piensan que todo lo que les rodea es su juguete y que pueden hacer con las personas lo que ellos quieran. Y no es así. A esas personas Dios se refiere como necias. Pero ahora dice, tienen que dejar también todo esto. No se enojen. ¿Quiénes son esas personas? Las que se enojan, las que buscan hacer mal a otros, que ofenden a Dios e insultan a sus semejantes. ¿No es un insulto que te cambien de nombre? No es un insulto. A mí me insultaría que me cambiaran mi nombre. Entonces, todas estas cosas son las personas que Dios describe como necias, que no saben usar su boca, nomás la abren para prestársela no a Dios, sino al diablo. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay muchos y mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. No solo como un cáncer. Esas personas son como un cáncer que va pudriendo todo a su alrededor. De verdad, es tan tremendo tener una persona que es como un cáncer dentro de un vínculo familiar. ¿Por qué? Porque va echando a perder los órganos, que son las siguientes vidas que están a su alrededor. Echan a perder todo, todo. Van enfermando todo lo que les rodea, absolutamente todo. Es un cáncer tan tremendo en una familia, en nuestra sociedad, en todo. Donde quiera que están, van a enfermarlo todo. De hecho, Jesús hizo esta advertencia a través del libro de Mateo 5:22 que dice, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y es que maldiga a otro será echado al fuego del infierno. Cosas tan fuertes, dice el Señor Jesús, pero nuestro Señor Jesús, cuando Él habla, son advertencias. Estos juicios es para que nosotros digamos, no, pues yo no quiero ir al infierno, yo no quiero tener que ir a un juicio, yo no tengo que ir, tener que ser llevado a los tribunales. Bueno, si no quieres tener juicio o llevado a los tribunales o al infierno, pues entonces agarra esta advertencia. Pídele a Dios, si no sabes cómo cambiar, pídele a Dios que sea Él el que cambie tu vida. Aunque hay que tener cuidado con los que decimos y a veces es necesario hablar. Si las palabras o acciones de un hermano nos indignan tanto que no podemos dejar de pensar, no permitamos que el rencor nos envenene el corazón. Dice el consejo de Dios en Proverbios 19:11.
Es de sabios tener paciencia y es más honroso perder la ofensa. Si alguien te ofendió, dice la palabra, el consejo de Dios, de nuestro Padre amado, que con lazos de amor y misericordia nos dice, yo sé, el que le entregamos la causa, Él nos dice a nosotros, yo ya lo vi, solo entrega la causa a quien es justo para juzgar todas las cosas, porque Él tiene cuidado de ti, Él no quiere que andes cargando con ese cáncer que te va a envenenar. Mira esa persona que sembró esa semilla de muerte en tu vida, entrégasela a Jehová Dios. No cargues con ese veneno que puede envenenar tu alma. Fue una semilla de muerte, es verdad, pero tú tienes que saber que Dios te dice en esta hora, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, más bien tratemos de calmarnos, tomemos medidas para arreglar los asuntos, que nos ponga, dice la palabra, que no se oponga el sol con nuestro enojo. Dice en Efesios 4, 26 y 27 y luego nos pasamos al 31, 32. Dice la palabra, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Y luego dice en el versículo 31 y 32, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Seamos francos, pero al mismo tiempo expresemos con gracia y amabilidad, procurando hacer las paz. Siempre nosotros debemos procurar estar en paz con todos. Quiero llevarlos a Levíticos. En el libro de Levíticos 19, 17 hasta el 19, lo voy a leer en el lenguaje actual. No sean rencorosos ni vengativos. Cuando deban reprender a alguien, repréndanlo. No participen de la maldad de nadie. Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Obedezcan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. No crucen sus ganados con animales de otras especies. No siembren en un mismo campo distintas clases de semilla. No se pongan ropa tejida con distintas clases de hilo. Y bueno, esta instrucción de Dios dice, bueno, ¿por qué Dios dirá eso si yo puedo tener una ropa con diferentes colores de hilo y eso? No se refiere literalmente a la ropa, sino se está los hilos que enredan tu vida, que son las palabras. No te enredes con ese tipo de personas, ni te hagas participantes, porque la palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama conversar de manera agradable. Y aquí está hablando en Levíticos, habla de que no crucemos ganado con animales de otras especies. Se está hablando que nosotros no hagamos esa combinación de personas incrédulas con creyentes, pero también está hablando de distintas clases de semillas, que se pongan ropa tejida y distintas clases de hilo. Los hilos siempre son los que el diablo usa para tejer telarañas y redes para enredar nuestra vida, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros pensamientos. Siempre Él está tejiendo para hacer caer nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial nos da este consejo para tener buenas relaciones. En Mateo 18:15 dice, si uno de mis seguidores les hace algo malo, habla con él a solas para que reconozcan su falta. Si te hace caso, habrás ganado a un hermano de nuevo. Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, todo va a marchar bien. El mejor consejo que alguien te puede dar es el consejo que Dios da. Vale la pena recalcar la importancia de elegir el momento más adecuado. A veces el tiempo de callar y otros tiempo de hablar. Muchas veces las mujeres sabias de verdad practican mucho esto. El momento, tiempo de hablar y el momento que Dios les permite, tiempo de callar. No porque tengamos o ellas tengan o no razón, sino que es tiempo de callar muchas veces, porque son sabias, porque Dios las ha hecho sabias y hay tiempo que Dios les permite.
Y ese tiempo es tiempo de hablar. Dice en Eclesiastés 3, versículo 1 y versículo 7 y versículo 8. Y yo le hablo y doy gracias a Dios que me da la oportunidad de hablarle a todas las mujeres, mujeres casadas, mujeres solteras que un día se casarán, que la mejor forma de ser sabias es aprender a callar en su tiempo y hablar en otro tiempo. Y eso es el consejo que dice en Eclesiastés 3. Dice el versículo 1, en esta vida todo tiene un momento, hay un tiempo para todo. En el versículo 7 y 8 dice, hoy rompemos, mañana cosemos, hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tendremos paz. Y esa es la sabiduría de Dios. Hay tiempo para todo. No nos precipitemos, porque muchas veces la mujer insensata es la que con sus propias manos destruye todo, porque se deja llevar por su enojo y en ese momento quiere resolverlo. No, no, chiquito, tú me la haces, me la vas a pagar. Y esa actitud de una mujer insensata es la que con sus propias manos va a derribar todo lo que Dios ha querido construir en su vida. Y bueno, mi consejo pastoral es de que sigamos el consejo de Dios siempre. Es que no me merezco, yo lo sé que no te mereces, mujer, el esposo que tú tienes, pero es el que tú te casas, tú lo elegiste también. Así que sé sabia y vas a sacar el mejor partido en tu matrimonio. Además, el corazón del justo medita para responder, dice en Proverbios 15:28. El bueno piensa antes de responder, el malvado habla y dejas ver su maldad. Por esta razón, en ocasiones será necesario esperar. ¿Esperar qué? Esperar el tiempo de Dios perfecto, donde Él te va a poner de pechito a tu esposo y le vas a poder decir, mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Aquella vez que hiciste esto, 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 no me pareció. Es el momento que Dios te lo puso así. Pero espera en Dios y vas a ver que Él va a hacer la cobra. Cuando tú haces las cosas, te van a salir todo el tiempo mal. Pero cuando tú esperas en Dios, entonces Dios va a ser la oportunidad y el tiempo para que tú puedas sacarle todo, absolutamente todo lo que tú tenías ganas de decirle, incluso más todavía, porque Dios va a obrar poniéndotele en un carácter apacible y de sujeción, donde si tú lo hubieras arreglado no, ya estuvieras separado. Pero si esperas en Dios, Dios te lo va a poner en una pasibilidad a ese bravucón de tu marido, lo va a poner en una pasibilidad de poder decirle aún más de lo que hubieras podido alcanzar a decirle en el tiempo que tú querías. Si actuamos amablemente y procuramos comunicarnos abiertamente con los demás, cuando tenemos un problema con alguien, amontonaremos brasas ardientes sobre su cabeza cuando nosotros en lugar de hacerle y responderle con un mal, respondemos con un bien, como dice en Proverbios 25:22, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Lo quiero leer en la versión Reina Valera, digo en la versión lenguaje actual, leí en Reina Valera, ahora lo voy a leer como dice en la traducción lenguaje actual. Así Dios te premiará y harás que tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Cuando habla de ascuas sobre su cabeza no es otra cosa de que le arda la cara de vergüenza. ¿Cómo es eso? ¿No han visto cuando una persona se pone roja, roja, parece que le está ardiendo? Esos son ascuas de fuego. Quizás no comprendíamos la palabra. ¿Cómo voy a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza? Es la vergüenza, tanta vergüenza que le va a arder la cara al grado que no lo va a poder ocultar, se va a poner rojo, 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 rojo de vergüenza cuando tú en lugar de decir algo, tú actúas haciendo algo bueno para esa persona. Quiero llevarte al libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 19 al 21. La palabra de Dios dice, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados, pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme.
Yo le daré a cada uno su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Qué hermoso consejo cuando viene de Dios. Y no lo entendemos, ¿no? Imagínate a ese hombre que de verdad sí merece todo lo que tú dices y todo lo que tú piensas, pero no lo que Dios está de acuerdo que tú hagas. Dios dice que tú hagas cosas buenas para ese hombre y le hagas cosas que hagas que se amontone toda esa vergüenza y que se lo refleje en su cara. Cuando tú lo veas todo rojo es porque Dios ya actuó ahí. Es el momento. Es el momento cuando tú tienes que decir, ahora Dios me está dando la oportunidad de decirle lo que no le pude decir en ese tiempo. Porque Dios ya te lo acomodó ese corazón y lo sujetó. Está sujeto, no a ti, Él, todopoderoso, cuando dice, déjame que yo me vengue. Cuando Dios actúa, entonces Él te lo sujeta. ¿Verdad que nadie lo puede sujetar cuando está enojado? Nadie. No, hombre, es un iracundo que es capaz de destruir todo a su alrededor, pero cuando Dios lo sujeta, no hay tal persona tan fuerte que pueda más que Dios. Y si le das la oportunidad a Dios, Dios te quiere demostrar eso, que si tú le das a Él la oportunidad de que sea Él tu vengador, entonces Él va a actuar. Quiero poner un ejemplo de bondad en la vida de Jacob y de Esaú. Estos dos hermanos, vamos a ver cómo Esaú quería matar a su hermano Jacob y lo quería matar por razones que él creía justas. Pero la bondad que Dios puso en el corazón de Jacob una vez que él oró, entonces esto dominó la ira que traía. Era una ira tremenda porque quería matar a su hermano. De hecho, venía con ese pensamiento. Solo traía ese pensamiento de matar a su hermano. O sea, ¿qué tanta ira traía? Una ira sobrenatural, una ira que al grado de querer matar a tu hermano y venir con esa actitud de matarlo, pues es una ira muy grande. En Génesis, capítulo 27, está este relato de este ejemplo que Dios escogió para nuestro ejemplo. Y veamos que cómo es que una ira tan grande, si obedeces a Dios, puede calmar incluso ese tipo de iras. Vamos al ejemplo. 27, 41 al 44. Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Cuando Rebeca supo lo que andaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, tu hermano Esaú solo está esperando el momento de matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate allá con él hasta que tu hermano se le pase el enojo. Ese fue el consejo de su mamá. Dice en Génesis 32, vamos viendo sobre este ejemplo. 32 versículos 6 y luego nos pasamos del 11 al 15. Lo estoy tratando de parafrasear porque pues no podemos leer capítulos enteros, pero créeme que yo para poderlo predicar, yo sí tuve que leer todo el capítulo 27, 28, hasta llegar al 32, todo ese libro de Génesis, donde está la vida de Jacob y Esaú, para podértelo predicar tuve que leerlo primero. Y dice en el 32, 6, 11 al 15. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos y hablamos con su hermano Esaú y él mismo viene a recibirlo al frente de 400 hombres. Dice versículo 11 al 15. Tú me prometiste, ¿qué hace Jacob? Comenzar a orar a Dios, a Dios, a Jehová, a Dios. Y esta es su oración. Tú me prometiste que me iría bien y que mis descendientes llegarían a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Líbrame ahora de mi hermano Esaú. Le está pidiendo a Dios. Y cuando tiene este signo de admiración, literalmente él está levantando su voz diciendo, líbrame ahora de mi hermano Esaú. Porque Jehová Dios, él ve que vienen 400 hombres a matarlo, a él y a todos los que están con él. Y le dice, tengo miedo
ya no tiene el signo de admiración, pero le está diciendo en oración, tengo miedo de que venga y nos ataque a todos. Esa noche Jacob durmió en aquel lugar. De los animales que tenía apartó para regalarle a su hermano 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. En Génesis, en el capítulo 33, versículo 4 y versículo 10 dice, Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo, lo besó. Y los dos se echaron a llorar. Jacob insistió, por favor, te ruego que aceptes este regalo. No has recibido con mucha amabilidad y verte cara a cara es como ver el rostro de Dios. ¿Qué manera cuando nosotros recibimos el consejo de Dios y actuamos con amabilidad y decimos, es que viene como tú quieras, viene a matarte, pero haz las cosas como Dios dice y vas a ver el resultado cuando Dios actúa. Dios actuó aquí en ese corazón transformando de Esaú para con su hermano. Dice que corrió, no con una espada, corrió a abrazar a su hermano y lo besó y juntos abrazados estaban llorando los dos. Qué hermoso es cuando Dios actúa. Y cuando más hermoso es cuando tú entiendes que la palabra de Dios no es otro más que un manual para el bien vivir. Dime, ¿habrá algún psicólogo en la tierra que te dé ese tipo de consejos? No los hay, porque la ciencia es otro tipo de consejos. Te trata como un trauma, pero Dios conoce el corazón de donde emanan todos los pensamientos. Él conoce las intenciones. Él conoce, porque Él es el creador. Él nos formó. Él conoce cómo va a dar solución a un problema tan grave. ¿Qué haría un psicólogo cuando tú le platicas diciéndole, a ver, ¿de verdad tengo un hermano que me quiere matar? De hecho, viene para acá. Y viene, y es un hermano que tiene alianzas con gente armada y sé que viene para acá. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a orar a Dios porque este es mi ejemplo de vida. Voy a orar a Dios para que ese hermano que viene con todos esos sicarios transforme su manera de pensar. ¿Y habrá este resultado? Por supuesto, si Dios lo dice, yo creo que habrá ese resultado. Por supuesto que habrá ese resultado. ¿Por qué? Porque es el único que transforma. Y no en terapias, lo transforma ya, porque así trabaja Dios. Trabaja en un corazón rebelde, trabaja en un corazón de roca. Él transforma, el que te lo está hablando es un milagro de Dios. Él transforma vidas. Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios te dice, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Nosotros, como servidores y pastores en particular, hemos de ser amables y tiernos con el rebaño, porque escrito está en Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Dice, como somos apóstoles de Cristo, pudimos hablarles exigiendo que nos ayudaran, pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Tanto los amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestra vida por ustedes. Tenemos que tratar con apacibilidad incluso a los que no están dentro de nuestra congregación. Nosotros, de verdad, ¿se acuerdan que les hablaba yo de la persona que Dios ha usado mucho en el ministerio? Él me ha ayudado mucho, sin que él lo sepa siquiera. Él me ha ayudado mucho cómo tratar a personas que no se congregan conmigo. Antes yo decía, no, pues es una irreverencia que estés comiendo, es una irreverencia que te levantes en chancla, es una irreverencia que te levantes en calzón, cámbiate, ahora de verdad, peínate, lávate los dientes. Hoy yo te digo que esa persona me ha enseñado a mí de que no es necesario. Lo importante es que tú te sientes ahí a ver esta palabra,
que edifique tu vida. Y no importa que estés en calzones, en chanclas, comiendo, lo importante es que estés oyendo la palabra de Dios que no va a regresar a Él vacía. Y con lo que yo estaba poniendo, que era un error, de verdad, pues la persona pues dice, pues no me voy a poner ahí, porque soy un irreverente, dice el pastor Víctor. Pero Dios me ha enseñado a través de ese hombre de que la irreverencia más grande sería no oír la palabra de Dios, porque es la que te va a edificar, es la que te va a dar el alimento. Y bueno, yo ya me puse a cuentas con Dios y no voy a estar tocando y tocando ese tema, pero yo era necesario que ustedes lo supieran de que hoy Dios ha cambiado mi vida. Soy otro. Dios para eso ha venido a traernos a este lugar bajo el nivel del mar y en este lugar ha hablado mucho a mi vida. Y bueno, la intención de mi corazón es la intención que Dios ha puesto de hacer cosas diferentes, de hacer cosas en el amor que es la persona que yo represento. También debemos demostrar cortesía, consideración y comunicación cuando nosotros mandamos un mensaje. ¿Qué usamos? No sé, Face, WhatsApp o mensaje en texto. Cualquier cosa debemos considerar lo que escribimos, porque es una forma de comunicación. En esa forma de comunicación también nosotros debemos observar y tener mucho cuidado qué es lo que nosotros escribimos. Dice en Mateo 7:12, traten a los demás como a ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. La comunicación de por sí es muy importante, pero aún mucho más es importante para que cuidemos de ella, de la comunicación dentro de la familia. La comunicación dentro de la familia es algo muy, muy importante. Dice mi sobrina preferida, Melissa, que, que su papá ya socializa, ¿no? Y esa palabra se quedó, socializar es muy importante, pero cómo socializamos es aún más importante, mucho más importante porque muchas veces entre broma y broma no es la manera correcta de socializar. La manera de socializar buena y armoniosa es que pase yo el que estoy hablando y todos los que están oyendo, o si yo soy el oyente, pasarla bien porque la persona que está hablando me está edificando, porque me agrada oírlo. Pero muchas veces yo quiero salir corriendo de ese lugar porque lejos de ser edificado, me hacen sentir mal. Y eso no es socializar. Socializar, yo estoy seguro que Melissa se refiere a estar a gusto. Ella a gusto, los que rodean a gusto, todos a gusto y contentos, disfrutando un tiempo donde el tiempo mismo no sea un obstáculo, sino estamos disfrutando un tiempo a gusto. Y eso es lo que le agrada a Dios. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 19, María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Y por esa razón yo les hablo nuevamente a las mujeres. Muchas veces las mujeres no entienden por qué las palabras les afectan tanto, porque es parte de su naturaleza. María era una mujer y ella, al oír, ¿a quién oyó? Bueno, ella llegó a unos pastores que le estaban hablando a ella y a José, su esposo, no nomás a ella, estaba José, su esposo, pero a ella fue la que le impresionaron las palabras y quedó todavía pensando en eso por mucho tiempo. Y José seguramente inmediatamente se le olvidó todo, porque dice, María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Las palabras duras, desafortunadamente, son las que más quedan grabadas en el corazón de una mujer. Es por eso que, no sé, el novio, quizás el esposo o un pariente, alguien, te dice una palabra, una semilla que te siembra en tu corazón y esa palabra ahí anda, rondando, rondando en tu corazón por mucho tiempo, así como este ejemplo de María. No dejaba de pensar en eso. Y eso muchas veces le espanta el sueño a uno con esas palabras y esas semillas. Recuerda, todo lo que tú dices es una semilla que siembras en una persona. Puede ser para bien o puede ser para mal. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil.
y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso dice en la Reina Valera. En la versión lenguaje actual dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también ellas son de Dios, que les ha prometido vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos así? Dios no va a oír nuestras oraciones. De ahí que nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos dio este consejo a los maridos. En Colosenses capítulo 3, versículo 19, en el lenguaje actual, dice, y ustedes esposos deben amar a sus esposas y no maltratarlas. Para entender esto de amar, debemos amar a nuestras esposas y no maltratarlas. Voy a verlo en la versión Reina Valera también. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Entonces ya entendemos de que cuando no maltratemos a las esposas, está hablando de las palabras ásperas que salen de nuestra boca. Muchas veces lo he dicho y lo quiero volver a repetir, cuando la esposa viene a un lado de nosotros y nos trae un aperitivo o si no hasta la comida y nos toca nuestro hombro y nuestra actitud es, ¿qué? Solo te traía comida. Y muchas veces eso áspero es lo que quiere Dios tratar con los maridos, porque eso es lo que maltrata a ellas. Y nosotros, el consejo de Dios es de que seamos con ellas, no seamos ásperos, sino que las tratemos como, dice la palabra, para no imaginarnos como un vaso frágil, como un vaso frágil. Es una orden, no está sugiriendo Dios, es una orden de Dios a todo esposo, a todo varón. Y también yo te hablo a ti, si tú tienes un novio y no, no hace estas cosas, desde ya debes mostrarle de que tú eres una hija de Dios y que mereces que no se encamine con palabras ásperas hacia tu vida, que no se canalice esa asperez, porque cuando llegaran al matrimonio, si es que llegan al matrimonio, ¿qué cree que va a pasar? Tú lo conocías así, áspero, y la asperez no va a cambiar, se va a empeorar, pero cuando uno está de novio es el tiempo de hablar las cosas bien y decirle, hey, no me hables así. Imagínate, ahorita soy tu novia, ¿qué será cuando sea tu esposa? No, pues me vas a tratar con la punta del pie, a patadas. Pues es el tiempo, ¿ok? Y le hablo a aquellas mujeres que Dios me da la oportunidad a través de esta predicación, enseñanza, de ¿por qué le hablo a las mujeres que tienen novio? Porque es la predicación que Dios me dio, predicación, enseñanza de conversar de manera agradable. ¿Quiénes conversan mucho? Ya los esposos no conversan tanto, pero ¿quiénes conversan mucho? Los novios. Son los que más conversan en una relación, que un día formarán un hogar. Y pues esas personas son las que nosotros tenemos que ir y hacer entender de que nuestra relación debe de ser con palabras amables y no ásperas. Y le hablo al novio, no a la novia, al novio, porque tenemos que aprender que los varones desde ya tenemos que tratar a esa persona que Dios puso como una añadidura tuya de ser tu novia como un vaso frágil y no hablarle palabras ásperas. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, en la versión Reina Valera. Ustedes verán de que estoy combinando ahora la versión Reina Valera con la traducción lenguaje actual. La combinación no es para hacer más tiempo, la combinación es para adquirir más entendimiento y comprensión, pues estamos por concluir esta palabra y yo quiero que se quede bien firme la intención de esta predicación, enseñanza, que nuestras conversaciones, lo que más importa es una relación, ya sea de novios o de esposos, o si nosotros tenemos una familia de esposo, esposa, hijos, esa comunicación debe de ser de manera agradable. Dice en Romanos 12:2 en la Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Cuál es la buena voluntad agradable y perfecta en una relación de novios? Que el novio, mira, mujer, que tú estás en la situación de novia. No debes de permitir que el novio te hable ásperamente. Cuélgale y hazle saber de que a ti se te va a dirigir sin asperezas, porque Dios lo dice. Así de claro. ¿Sabes qué? Te colgué porque Dios manda de que tú me trates como un vaso frágil, pero tú no sé qué parte no has entendido de las cosas de Dios. Me estás hablando ásperamente y por eso te colgué, porque yo no merezco que tú me hables ásperamente, pero también te hablo a ti, mujer casada. Te hablo y te digo que no permitas que tu marido de verdad te hable ásperamente, porque es un mandato de Dios. Si dejamos pasar estas cosas, entonces no estamos agradando a quien nos crió y quiere que nosotros tengamos una relación en una comunidad familiar agradable donde Dios esté en medio de nosotros. Dice en otra versión Romanos 12, 1 y 2, pero ahora voy a agregarle el versículo 1 porque dice la palabra para tener mejor entendimiento de Romanos 12, 2 en la Reina Valera. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber que es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. También nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos sigue diciendo acerca de este tema en Efesios 4, 22 al 24, en la versión Reina Valera, y también lo vamos a ver en la otra versión. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Es que yo así era, es que mi papá, mi abuelo, cambia tu manera de pensar y de ser. A mí qué me importa, imagínate si en un noviazgo, ¿qué me interesa que tu abuelo, tu abuela se trataban así? A mí me interesa el presente y lo que Dios está diciendo en mi presente, porque yo quiero formar una familia contigo. A mí no me importa que tú traigas herencias malditas y que tus abuelos se trataban con el chicote y con patadas. A mí no me interesa eso, me interesa hoy, porque hoy se puede cambiar todo el pasado. Hoy se puede transformar. ¿Por qué se puede transformar? Porque la palabra de Dios dice que en cuanto a la manera de pensar y todos los engaños que antes vivíamos, despojémonos de todo eso. ¿Cómo se despoja? En el nombre de Jesucristo. Él es el que transforma. Y nosotros no podemos aceptar una relación porque, es que pobrecito, es que así lo trataban, es huérfano, no tuvo papá, no tuvo mamá. Eso no indica que lo que Dios está diciendo en el presente, que transformemos nuestra manera de pensar y de ser agradable y perfecto para Él. Y será para ti. Si es agradable y perfecto para Dios, será para ti, será de bendición. Es por eso que mi consejo es de que si tu relación busca a alguien conforme al corazón de Jesucristo, y que no conforme nomás porque se va a una congregación, ya va a ser conforme al corazón de Jesucristo. El que se congregue eso no garantiza nada. Conforme al corazón de Jesucristo es que conozca este tipo de palabra, de que te trate a ti como mujer frágil, de que sepa de que Él es el fuerte en músculo, pero tú eres débil en esa relación y que debe de tratarte no de manera con palabras ásperas, te debe de tratar, ¿quieres que te trate? Sí, quiero que me trates con pinzas. Quiero que me trates porque yo soy la mujer. Quiero que me trates como la princesa, como una niña. Quiero que me trates delicadamente. Soy la mujer. Eres la mujer. Tienes que entender de que la parte delgada eres tú, mujer. Dice en Efesios, en el capítulo que acabamos de leer, el 4, dice en el 23, deben cambiar completamente, no dice parte, completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Como quién? Como Él, como Jehová Dios.
cambió su manera de pensar, cambió completamente. Y eso es una persona que dice que ama a Dios. Nosotros tenemos que hacer esta oración de decirle a Dios y pedirle a Jehová Dios por medio de Jesucristo que limpie nuestro corazón, que limpie nuestras emociones negativas y que deje su espíritu dentro de nosotros para transformar nuestra manera de pensar y de ser. Esa manera que desde nuestro corazón está haciendo actitudes que no corresponden a lo amable y perfecto de la voluntad de Jehová Dios. Si nosotros decimos que Dios vive en nosotros, entonces ¿cómo te comportas así? ¿Y por qué te comportas así? ¿Es el reflejo lo que está en tu corazón? Sí, es el reflejo. Desafortunadamente es el reflejo. No está Dios ahí. Está reflejando quien vive en tu corazón, el engaño y el engañador. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes y espero y sé que Dios les ha hablado a muchos y a muchas de ustedes, pues es una palabra tierna que Dios me ha dado en este tiempo de mucha tragedia, de muchos problemas, una palabra que viene a darnos apacibilidad, pero también nos confronta, nos edifica, pero también nos redarguye nuestra vida. Conversar de manera agradable en una familia, en una relación de novios, de verdad es lo mejor. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo levanto mis manos para bendecir a tu pueblo y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Como siervo ungido por ti, Padre, con tu Santo Espíritu, me has dado el poder y la autoridad poder bendecir a tu pueblo. Yo los bendigo. Bendigo cada familia, bendigo a cada miembro de tu familia, incluso aquellas personas que vienen a integrarse a tu familia. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.